les voy a pedir a la doctora Reitberg y el doctor Schott que estén atentos con el chat. Y si alguien obviamente quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración, simplemente active el micrófono y me interrumpe. No hay inconveniente con eso. Si me pueden verificar que se esté viendo la pantalla, por favor, y se esté escuchando. Sí, se ve bien. Y se escucha bien. Sí, abajo aprieta ocultar en ese aviso que aparece. Ahí sí, Eso. ahí estamos, Ujú. ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Les quiero pedir también que tengan sus teléfonos celulares a mano, porque tengo un Kahoot que espero funcione. Así es que cuando corresponda, para que puedan participar por las décimas de los controles. Bueno, la mañana de hoy entonces la vamos a dedicar a la clase de erupción y anomalías dentarias. Esta primera parte, la primera clase la voy a hacer yo, y la segunda parte, que es de anomalías dentarias, es la que corresponde a la profesora invitada, la doctora Irina Sierra, que nos vamos a conectar a las 10 de la mañana con ella. Así que vamos a dar inicio entonces a esta primera parte de la mañana. La erupción dentaria, el paciente pediátrico no es un paciente ajeno tampoco al radiólogo, y obviamente no lo es al odontólogo general. Independientemente nos dediquemos o no a la odontopediatría o a la ortodoncia, ¿verdad? Es un paciente que el odontólogo general debe manejar, tanto en la consulta privada, ¿verdad? Cada vez es más frecuente que los papás consulten con los niños más pequeños. Y en el sistema público, por directrices del Ministerio de Salud, ya hace varios años que está implementado el programa Cero, y es un programa con controles que comienzan a los 6 meses de vida y hay una continuidad hasta los 19 años. Así que el paciente pediátrico es un paciente que nosotros vamos a conocer. Y desde el punto de vista radiológico también tenemos que saber con qué nos vamos a encontrar en esas imágenes radiográficas, cuáles son las técnicas radiográficas que vamos a utilizar. Los objetivos, los resultados de aprendizaje esperados para esta clase, ¿verdad? Obviamente son conocer los aportes y las limitaciones que tiene la radiología en el estudio de la erupción dentaria, que sean ustedes capaces de indicar las técnicas adecuadas para evaluar la evolución dentaria, y conocer las diferentes etapas radiográficas normales en el proceso de erupción. Los objetivos del estudio radiográfico en el paciente pediátrico, en el estudio de la erupción dentaria, ¿verdad?, corresponden a los objetivos generales de cualquier estudio radiográfico. Tienen un carácter preventivo, nos van a ayudar a contribuir a elaborar nuestro diagnóstico clínico, a controlar nuestro tratamiento, a poder tener un pronóstico, elaborar un pronóstico de este tratamiento que vamos a implementar, a controlar este tratamiento, como ya les dije, y por supuesto tiene un componente legal, porque ustedes ya saben que la imagen radiográfica constituye parte fundamental de la ficha clínica o del registro clínico de todos los pacientes, ya sea en formato físico o en formato digital. La ficha clínica es un documento que en Chile por lo menos se debe resguardar por 15 años. Sabemos entonces que hay un carácter preventivo. Muchas veces ya lo hemos visto cuando vimos estudios de los objetivos de la técnica radiográfica Bite-Win o aleta mordida, todo lo que está sucediendo a nivel proximal en relación a lesiones de caries, en este caso en los niños, porque reabsorción ósea marginal prácticamente no vamos a ver, pero sí las lesiones de caries incipientes las vamos a ver y las vamos a encontrar solamente en un estudio radiográfico Bite-Win. Vamos a poder, de acuerdo a lo que nosotros encontremos en este estudio radiográfico, más lo que nos aporta, lo que tenemos en clínica, ¿verdad?, poder elaborar un plan de tratamiento, hacer un diagnóstico, tener un pronóstico de este plan de tratamiento y realizar los controles necesarios en el tiempo. Y para esto vamos a utilizar diferentes técnicas radiográficas.
Ustedes ya las conocen, hay técnicas intraorales y hay técnicas extraorales. Ahora, dentro de las técnicas intraorales tenemos las retroalveolares y las oclusales. Y dentro de las retroalveolares, sin duda, sigue siendo en el paciente pediátrico también, la radiografía por excelencia va a ser la radiografía periapical, pero también vamos a utilizar mucho la radiografía Baldwin para el estudio de lesiones de caries, y también en el caso de que necesitemos, lo vamos a ver en las clases de anomalías dentarias con la doctora Sierra, cuando necesitemos localizar un mesio de un diente supernumerario, vamos a utilizar las técnicas de deslizamiento y también nos vamos a poder ayudar con estudios radiográficos oclusales como una técnica de localización. Y recuerden ustedes también que cuando vimos la clase de técnicas intraorales complementarias, cuando hicimos la demostración de la técnica oclusal, les dijimos también que era una muy buena aproximación en el caso de un paciente pediátrico con un traumatismo dentoalveolar, porque es una técnica muy fácil de realizar. Y en relación a las técnicas extraorales, la lateral estricta o la teleradiografía, que la revisaron la sesión pasada con el doctor Chot, ¿verdad? Es la técnica radiográfica por excelencia en el inicio de cualquier estudio ortodóntico. Los pacientes pediátricos pueden comenzar con estudios ortodónticos interceptivos o ya a los 12 años con ortodoncia fija. Y la teleradiografía es el examen que se pide para poder hacer este estudio cefalométrico que ustedes ya conocen, y por supuesto la ortopantomografía, que es el gol estándar para poder evaluar evolución dentaria en un paciente. De hecho, los ortodoncistas indican, muchos de ellos, que a los 8 años un paciente ya debería tener un estudio, una ortopantomografía. Si ustedes se fijan, dentro de las técnicas radiográficas que están en esta diapositiva, no está el combin, porque evidentemente realizarle un estudio tomográfico a un paciente pediátrico no es un estudio de inicio, a no ser de que estemos frente a una patología de los huesos maxilares, a un proceso tumoral, a un paciente politraumatizado. Pero no es un estudio de inicio en un paciente pediátrico, evidentemente por el tema de la radiación y porque con las técnicas radiográficas que ustedes están viendo acá, podemos obtener lo que nosotros necesitamos saber. Cuando hablamos de erupción, ¿verdad?, de este proceso de recambio, tenemos que saber cuáles son los parámetros normales que vamos a considerar en la erupción dentaria. En primer lugar, tenemos que considerar la edad del paciente, la edad cronológica del paciente. Por eso es fundamental que en la orden radiográfica esté indicada la edad del paciente o en su defecto la fecha de nacimiento. Incluso hay ortodoncistas o odontopediatras que detallan la edad en meses y años, para confrontar lo que nosotros vamos a ver, para que el radiólogo pueda ver, confrontar la información que le entrega en la radiografía y si está de acuerdo con la edad cronológica del paciente. El grado de formación de los dientes definitivos, eso lo vamos a ver en detalle. El grado de reabsorción radicular de los dientes temporales o dientes deciduos, y hablamos de reabsorción radicular porque es un proceso normal, fisiológico. En general, en imagenología, cuando hablamos de reabsorción radicular, estamos hablando de un proceso fisiológico como es la reabsorción de los dientes temporales, y vamos a hablar de exorrizálisis o de rizálisis cuando estamos hablando de un proceso patológico. Vamos a evaluar también el grado de migración oclusal de los gérmenes definitivos, es decir, cuánto se acercan al plano oclusal y cómo se van acercando al plano oclusal, es decir, la posición espacial de los dientes definitivos. Lo primero que comentamos, ¿verdad?, fue la edad, es decir, que la edad cronológica del paciente esté relacionada con lo que nosotros estamos viendo en una imagen radiográfica. Se describe en algunos estudios que incluso hay una asociación genética y se han determinado algunas alteraciones genéticas, algunos cromosomas que están ligados con alguna alteración que pueda haber en el retraso o en una erupción precoz o tardía de los dientes definitivos. Si ustedes se fijan en esta imagen radiográfica, que es una imagen radiográfica de dentición mixta, ¿verdad? Vemos dientes
deciduos o dientes temporales, pero también vemos dientes definitivos que están erupcionados ya y otros que están en formación. Vamos a ver más adelante, al finalizar esta clase, ustedes van a ser capaces de ponerle nombre a cada uno de estos estadios radiográficos. Si ustedes se fijan, acá ya tenemos el diente 3,6, el 2,6, el 1,6 y el 4,6 erupcionados en boca ya, están en plano oclusal, están los dientes 1,1 y 2,1 también en plano oclusal, los incisivos inferiores también ya están en plano oclusal. Por lo tanto, yo debo suponer que este paciente tiene alrededor de 7 años, más o menos, ¿verdad? Si yo veo esta radiografía en un paciente de 4 años, si yo la orden me dice que el paciente tiene 4 años, debo plantearme, ¿verdad?, que hay una alteración en la cronología de la erupción dentaria porque no se corresponde con la edad. Por eso que es tan importante siempre en la orden radiográfica poner la edad del paciente, porque yo tengo que confrontar lo que estoy viendo en la imagen radiográfica si tiene correlato con la edad del paciente. El otro parámetro normal de la erupción dentaria que tenemos que considerar es el grado de formación de los dientes definitivos. Y esto también va a ir acompañado del grado de reabsorción radicular de los dientes temporales, es decir, en la medida que el diente definitivo se vaya formando y vaya avanzando hacia el plano oclusal, ¿verdad? Lo que va a suceder en forma normal es la reabsorción radicular del diente temporal y por lo tanto, como al diente temporal se le están reabsorbiendo las raíces por un proceso fisiológico, ¿verdad? Este diente temporal va a comenzar a aumentar su movilidad dentaria finalmente hasta exfoliarse en forma natural, ¿verdad? Y este es el proceso de recambio dentario que empieza alrededor de los 5,5, más o menos, incluso hay algunos niños que comienzan un poco antes. Y en este proceso tenemos que ir evaluando cómo va avanzando este germen dentario hacia el plano oclusal y eso también va a estar determinado por la posición espacial que tiene este germen en la arcada dentaria. Por eso la ortopantomografía es una radiografía que me entrega mucha información en un paciente con dentición mixta, porque me entrega una visión panorámica, ¿verdad?, de ambas arcadas dentarias en una misma imagen. Me entrega la posición espacial de los dientes, los ejes que tiene cada uno, cuánto están migrando hacia el plano oclusal. Si ustedes se fijan acá, en la arcada inferior, en la imagen superior derecha, no tiene la misma dirección el canino, ¿verdad? El diente 4,3 es un diente que está mesio inclinado, que yo, si ustedes se proyectan donde está el canino temporal, evidentemente no hay espacio en la arcada. En este momento que se hizo la imagen radiográfica, no sucede lo mismo con los premolares que están en posición recta, están confrontados con el temporal, por lo tanto lo que yo espero es que las raíces de estos molares temporales se vayan reabsorbiendo y finalmente esto se vaya exfoliando. Entonces, cuando yo analizo el recambio en un diente, en un paciente pediátrico, me tengo que fijar entonces en la edad cronológica que tiene el paciente cuando estoy mirando la radiografía, qué grado de formación tienen los dientes los dientes definitivos, perdón, ¿verdad? ¿Está solamente la corona? ¿Se está formando la raíz? ¿Cuánta raíz se está formando? ¿Dónde está ubicado este diente espacialmente en la arcada dentaria? ¿Está mesio inclinado? ¿Está confrontado en forma correcta con el diente temporal? ¿Y cuánta raíz del diente temporal se está reabsorbiendo? ¿Se están en este caso reabsorbiendo las dos raíces al mismo tiempo? ¿Se está reabsorbiendo más una raíz que otra? Porque eso evidentemente me va a traer consecuencias al momento del proceso de exfoliación. Esos son los parámetros normales que yo debo considerar cuando analizo un diente que está en proceso de recambio dentario. Cuando analizo la imagen radiográfica, entonces, me tengo que fijar
en los procesos normales. Y para la normalidad tengo que fijarme entonces en la edad, en el grado de formación de los dientes definitivos, en el grado de reabsorción de las raíces del temporal, en la ubicación espacial y en la migración oclusal. Y ahora le vamos a poner nombre entonces a estos estadios de la evolución dentaria, estos aspectos radiográficos de la erupción dentaria. ¿Y cuáles son los nombres que vamos a usar desde el punto de vista radiográfico? Cuando nosotros hagamos la sistemática de interpretación radiográfica, le vamos a poner nombre a estos estadios y se van a denominar cripta ósea, los vamos a ir viendo uno por uno, primeros signos de calcificación cuspidia, o también lo podemos denominar calcificación cuspidia inicial, cualquiera de los dos está bien, formación coronaria, y luego pasamos a los estadios de evolutivos, es decir, donde se empieza a formar la raíz, y hablamos entonces de evolución intraósea, de evolución extraósea, y el diente erupcionado con el cierre apical incompleto cuando llega ya a plano oclusal, y la formación radicular completa. Esos son los aspectos radiográficos de la erupción dentaria. Estos son los nombres que le vamos a poner en la imagen radiográfica a estos diferentes estadios con los cuales nos vamos a enfrentar cuando veamos nuestra imagen radiográfica en los dientes definitivos. El primero es la cripta ósea. La cripta ósea radiográficamente la vamos a describir, la tenemos ahí. Esta es un recorte de una radiografía panorámica, ¿verdad?, del cuadrante 3. Si ustedes se fijan y partimos desde mesial hacia distal, tenemos el diente 3.3 que está señalado con el cursor, el diente 3.4, el 3.5 y el 3.6. Los premolares y el primer molar están erupcionados, el 3.7 va en camino, y detrás del 3.7 vemos un área radiolúcida de forma ovalada o redonda, también puede o no estar corticalizada, pero es de límites definidos, y va a estar ubicada, en este caso, en la zona del 3.8, es decir, en la zona donde debe erupcionar un diente. Y a esto le vamos a denominar entonces cripta ósea, y vamos a decir que el diente 3.8, en este caso, está en estado de cripta ósea. Y la cripta ósea radiográficamente la vamos a describir como un área radiolúcida de forma redondeada u ovalada, de límites definidos, que puede o no estar corticalizada, y que va a estar ubicada en la zona de erupción de un diente definitivo, en este caso el del 3.8. ¿Qué es lo importante de una cripta ósea? Además de poder identificarla, es que tenemos que hacer siempre el diagnóstico diferencial con alguna patología quística. Porque un quiste, lo vamos a ver cuando vean cuando tengamos la clase de lesiones prevalentes o de lesiones de los maxilares, vamos a ver que el quiste también se describe como un área radiolúcida de forma ovalada o redondeada, que también puede o no estar corticalizado, que es de límites definidos, pero la cripta ósea va a estar siempre ubicada en la zona donde tiene que ir un diente definitivo, y además el diagnóstico diferencial lo voy a tener en el tiempo, porque a la cripta ósea en el tiempo van a aparecer los primeros signos de calcificación cuspidia y va a continuar con la formación coronaria, ¿verdad? A diferencia del quiste, que siempre se va a mantener como un área radiolúcida. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial, lo que tengo que hacer aquí es controlar en el tiempo el desarrollo de la cripta ósea para hacer el diagnóstico diferencial con un quiste. Ahí tenemos la cripta ósea. Y lo que va a suceder en el tiempo cuando tenemos la cripta ósea es que van a aparecer, como ya les había adelantado, los primeros signos de calcificación cuspidia dentro de la cripta, y esto obviamente no va a suceder en un quiste. Y los primeros signos de calcificación cuspidia o calcificación cuspidia inicial se describen como estas líneas radioopacas en forma de V invertidas que aparecen dentro de la cripta ósea. Por lo tanto, cuando yo veo la cripta ósea con estas líneas radioopacas dentro, ya hablo de que este diente está en etapa de primeros signos de calcificación cuspidia o en etapa de calcificación cuspidia inicial. En este caso tenemos el otro lado de la panorámica, y acá tenemos el diente 4.8
con primeros signos de calcificación cuspidia. Supongo que no hay ninguna duda hasta acá. No, profe, no hay dudas. Muchas gracias. Continuamos entonces. Y el diente evidentemente se sigue formando, por lo tanto ahora tenemos ya la formación coronaria. En la formación coronaria, como su nombre lo indica, se está formando la corona, ya no están solamente las cúspides, en estas líneas radiopacas, sino que ya hay signos de que la corona se está formando en forma parcial, en forma completa. Hay algunos radiólogos que lo detallan como formación coronaria inicial, formación coronaria parcial, formación coronaria completa. Para nosotros, formación coronaria es suficiente, porque sabemos que lo que se está formando acá es la corona. Aquí solamente se está formando la corona, la raíz aún no está en formación. Y en esta etapa tenemos acá otra ortopantomografía, si ustedes se fijan, los dientes que están señalizados con la flecha, el superior es el diente 1.5, está formada la corona, por lo tanto aquí el diente 1.5 está en formación coronaria, lo mismo si voy al arcada inferior, está formada la corona, lo mismo en el diente 4.7, si ustedes se fijan, también se está formando la corona, todavía le falta el 4.7 que se forme la corona completamente, pero también lo vamos a describir como formación coronaria. Por eso les digo, independientemente si está la corona formada completamente o parcialmente, pero todo lo que, la formación que avanza desde la calcificación cúspide inicial hasta la corona completa, la vamos a denominar entonces formación coronaria. ¿Y por qué es importante distinguir la formación coronaria de la etapa que viene a continuación? Porque cuando se está formando la corona, solo se está formando la corona. El diente no está migrando aún hacia el plano oclusal. Es decir, aquí no hay fuerza eruptiva del diente. Solo se está formando la corona. Porque lo que viene ahora es que se empieza a formar la raíz del diente. Y cuando se empieza a formar la raíz del diente, el diente comienza su migración hacia el plano oclusal, es decir, comienza la fuerza eruptiva. Y cuando se empieza a formar la raíz del diente y el diente está aún cubierto por tejido óseo, vamos a hablar de evolución intraósea. Si nosotros decimos que un diente está en evolución intraósea, estamos diciendo que la raíz está en formación, por lo tanto ese diente tiene fuerza para desplazarse hacia el plano oclusal, pero aún está cubierto completamente por tejido óseo. Si ustedes se fijan, los dientes que están señalizados con la flecha, en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Tenemos el diente 4.2, el diente 4.3 también, el 4.4 también está formando raíz, están cubiertos completamente por tejido óseo, por lo tanto todos estos dientes están en evolución intraósea y están migrando hacia el plano oclusal. En la imagen de la derecha, el canino también, que está en una posición más alta, pero que ya comenzó también a formar la raíz, está completamente cubierto por tejido óseo, y este canino tiene fuerza eruptiva, está en evolución intraósea. Si lo comparo con, en ese mismo cuadrante, el segundo premolar, el diente 2.5 solamente tiene formada la corona, el diente 2.4 también, solamente tienen la formada la corona, por lo tanto, estos dientes, los premolares, están en etapa de formación coronaria, a diferencia del canino, ¿verdad?, que está en evolución intraósea. Y con esto le estoy diciendo al clínico que el canino sí se está desplazando hacia el plano oclusal, a diferencia de los premolares que aún no comienzan este desplazamiento, esta migración hacia el plano oclusal. Están completamente, como decimos, intraóseo, cubiertos por tejido óseo. Y cuando rompe la tabla, es decir, cuando rompe el hueso, el reborde óseo marginal, ya hablamos de que está en evolución extraósea, pero que la raíz aún se está formando. No hemos terminado la formación radicular, por lo tanto este diente sigue aún migrando hacia el plano oclusal. En esta imagen tenemos los laterales, es decir, el diente 2.2, y el diente 1.2 está formándose la raíz,
pero están parcialmente cubiertos por tejido óseo sus coronas, por lo tanto estamos en evolución extraósea. A diferencia de los caninos, el 2-3 y el 1-3, que también se están formando las raíces, pero las coronas están completamente cubiertas por tejido óseo, por lo tanto los caninos, el 1-3 y el 2-3 están en evolución intraósea, y el diente 1.2 y 2.2 están en evolución extraósea. Esto es un diagnóstico radiográfico, porque que esté en evolución extraósea puede ser que clínicamente aún no lo vea porque no ha roto mucosa, pero ya rompió el reborde óseo marginal, por lo tanto, el diagnóstico de evolución extraósea es un diagnóstico radiográfico, por eso que estamos hablando de los aspectos radiográficos de la erupción dentaria. Acá tenemos otra imagen radiográfica. Si ustedes se fijan en esta imagen, ¿ven alguna cripta ósea? Si alguien quiere, esto no es Kahoot, así que no se preocupen. Si alguien ve alguna cripta ósea, Sí, profe. ¿qué diente estaría en cripta ósea? El 4-8. 4-8. El 4-8 es este. Esta es la cripta ósea, veo el área radiopaca, perdón, el área radiolúcida completamente, no veo nada en su interior. Igual está como con la Tiene boquilla. líneas radiopacas en su interior, por lo tanto, ya no es cripta ósea, es calcificación cuspidia inicial. Pero si voy al otro lado, tengo un área radiolúcida, completamente radiolúcida, ovalada de forma redondeada, por lo tanto, este sí que es cripta ósea y es el diente 3.8. Y en este caso, el diagnóstico diferencial con un quiste, si yo pudiese sospechar que a lo mejor aquí hay una lesión del hueso maxilar y es una lesión quística, el diagnóstico diferencial lo tengo que hacer controlando en el tiempo, porque aquí, con el transcurso de los meses, van a comenzar a aparecer los primeros signos de calcificación cúspide. ¿De acuerdo? Y el diente se sigue movilizando porque, como les dije, tiene fuerza eruptiva hasta llegar al plano oclusal. Y cuando llega al plano oclusal, pero si yo miro los ápices y están abiertos, voy a decir que está erupcionado con el cierre apical incompleto. El diente, cuando llega al plano oclusal, por la estimulación periodontal de la masticación, induce a el cierre apical. Mientras el diente no llegue a plano oclusal y no comience el proceso con el antagonista, el ápice va a estar abierto. Cuando llega al plano oclusal y empieza a ocluir, en definitiva, se estimula las células para que comience el cierre apical. ¿Por qué es importante decir si está con el cierre apical completo o incompleto en un paciente pediátrico? Porque muchas veces sucede, desgraciadamente, que nos encontramos con estos primeros molares en pacientes de 8, de 9 años, con lesiones de caries penetrantes, con procesos de pulpitis, que tienen que ser sometidos a tratamientos endodónticos, ¿verdad? Y para el endodoncista es fundamental saber si tiene el ápice abierto o cerrado, porque evidentemente el tratamiento endodóntico va a ser diferente en un caso que en otro. Por eso que es importante saber el cierre apical. Y además de los aspectos radiográficos de la erupción dentaria, ustedes van a ver cuando tengan sus clases de clínica del niño, la famosa tabla de Nola, los estadios de Nola. Los estadios de Nola es otra descripción radiográfica. A veces los informes radiográficos van acompañados con el símil en Nola, no siempre, si no están acompañados no está mal, y si están acompañados es un dato complementario. Para nosotros, con ustedes, lo que nos importa es que conozcan los aspectos radiográficos de la erupción dentaria, pero como
se están formando y en Clínica del Niño los van a ver los estadios de Nola, también tienen que conocerlo y hay alguna correspondencia. Por ejemplo, la presencia de cripta se corresponde con el estadio 1 de Nola, la calcificación cúspide inicial se corresponde con el estadio 2 de Nola y a partir de ahí la formación coronaria llega hasta el estadio 6 de Nola, y cualquiera de estos, el 3, el 4 o el 5, el 6, corresponden a la formación coronaria, y luego cuando comienza la formación de la raíz, estamos hablando de evolución dentaria, y aquí ya tenemos que empezar a evaluar, evidentemente, la formación radicular y si está cubierta o no con tejido óseo. Y ahí vamos a hablar de evolución dentaria, o sea, perdón, de evolución intraósea o de evolución extraósea. Ahí tenemos los estadios de Nola. Como les dije, puede ser que en informes radiográficos ustedes vean que aparece el diente en formación coronaria con estadio 6 de Nola, por ejemplo. O puede solamente decir la formación coronaria y también eso está bien porque radiográficamente nosotros siempre vamos a hablar de lo que yo les acabo de mencionar. Cripta ósea, formación coronaria, o sea, calcificación cúspide inicial, formación coronaria, evolución intraósea, evolución extraósea y erupcionado con el cierre apical incompleto. Siempre tenemos que tener en mente, ¿verdad? Entonces, junto con lo que les dije al principio, que era la edad cronológica del paciente, saber qué es lo normal en un paciente, es decir, cuáles son los gérmenes definitivos que yo debería encontrar en un paciente en una imagen radiográfica. Por ejemplo, es muy importante saber que no podemos esperar encontrar los gérmenes dentarios de los terceros molares, por ejemplo, en una ortopantomografía de un paciente de 5 años. Los gérmenes dentarios de los terceros molares recién los vamos a comenzar a ver alrededor de los 7 años, de los 8 años. Antes de eso no puedo ir a buscar los gérmenes dentarios de los terceros molares porque lo normal es que no estén. Entonces, siempre hay que tener en cuenta también la cronología de la erupción dentaria, qué es lo que yo debo esperar encontrar de acuerdo a la edad cronológica del paciente. Y ahora sí les voy a pedir que se conecten con sus teléfonos celulares. Voy a cambiar la pantalla. Quiero que me digan si se está viendo el Kahoot. Sí, Sí, se ve, profe, se está profe. viendo. Ya, entonces para que se empiecen a conectar, por favor, escriban su nombre y su apellido.
Ya, voy a comenzar. Aquí tienen que ustedes escribir, por favor, con nomenclatura internacional. El diente que está señalizado con la flecha, ¿qué diente es? Por favor, con la nomenclatura internacional. No se escucha en la música. Mm. Chuta, nadie. Ah, contestaron 3. Vamos a la siguiente. Isidora, muy bien. Muy bien, evolución intraósea. No se escucha ningún sonido por si acaso, Sol. Estamos. Sí, no sé, es que lo tengo conectado, así que no sé cómo solucionarlo. Ah, ya. Pero yo lo escucho con música. Evolución intraósea, así que muy bien. Y la otra pregunta la vamos a dejar más adelante. Vamos a continuar con la presentación. Se vuelve a ver la pantalla de la clase, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ya. Acabamos de ver el proceso de evolución normal, de erupción normal, los aspectos radiográficos, la normalidad, pero desgraciadamente no siempre va todo tan sobre ruedas y hay algunas anomalías de la evolución y la clasificación es la que tenemos en pantalla y vamos a ir revisando cada una de ellas. Erupción tardía, precoz, el diente sumergido, la erupción del canino, que merece una mención especial, las alteraciones de los espacios pericoronarios, el diente incluido, semi-incluido, retenido y la sincronía del desarrollo. La erupción tardía, como bien lo dice su nombre, es decir, que este diente, como ya les dije, no va de acuerdo a esta edad cronológica que yo espero que erupcione, ¿verdad? ¿Y por qué se puede retrasar esta erupción dentaria? Porque el diente permanente no está en la posición correcta. Vimos ahí algún canino que estaba muy mesioinclinado. Si el diente no está en la posición correcta, está en una erupción ectópica, evidentemente no va a erupcionar. Porque hay una sincronía en la reabsorción radicular del temporal, también lo vimos, de que este diente definitivo tenía que estar confrontado con la raíz o las raíces del diente deciduo, y muchas veces la confrontación no es la adecuada, se reabsorbe más una raíz que la otra, por lo tanto, eso significa que el diente deciduo no se suelta en definitiva, por lo tanto no se exfolia y ese diente definitivo no erupciona. Porque no tiene espacio para erupcionar también, eso puede suceder por diferentes causas, no hay espacio porque el paciente tiene una anomalía dentomaxilar, porque se perdió el diente, etcétera, el diente temporal y hubo migración de los dientes que estaban adyacentes. No tiene espacio, por lo tanto, si no tiene espacio, no tiene por dónde salir, porque hay obstáculos para que pueda erupcionar, porque hay un diente extra, un supernumerario, ya lo vamos a ver, porque hay una malposición, porque hay patologías óseas, o también porque hay causas clínicas, hay quistes, hay algunas patologías que hacen que estos dientes no puedan erupcionar por una fibromatosis, por ejemplo, por un quiste de la erupción, eso lo van a ver en las clases de patología.
frenillos muy cortos o algunas enfermedades generales asociadas, como el síndrome de Gardner, también lo van a ver, o el VIH también son patologías generales que pueden afectar y van a hacer que finalmente nuestros dientes definitivos tarden en erupcionar o directamente no puedan erupcionar. Aquí tenemos en la imagen radiográfica, desde el cuadrante 1, tenemos el 1.3, el 1.4 y el 1.5 está en una posición completamente invertida, es decir, la cara oclusal del diente está mirando hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto, este diente es imposible que erupcione, ¿verdad? Es una posición completamente ectópica, anómala del germen definitivo. Acá tenemos, en este otro caso, algo bastante más común. Un diente en este caso está disto inclinado, este es el diente 3.5, tenemos erupcionado el 3.6 con ápice cerrado, el 3.7, pero tenemos acá el diente temporal. ¿Por qué? Porque acá no hubo reabsorción de las raíces, por lo tanto este diente no se va a soltar. ¿Y por qué no se reabsorbieron las raíces? Porque este diente está completamente disto, inclinado, tiene una posición anómala, y este tipo de situaciones son bastante frecuentes de encontrar. Por eso que nosotros cuando examinamos clínicamente a un paciente pediátrico tenemos que saber qué edad tiene, ¿verdad? Y qué es lo que yo espero encontrar en boca, y luego eso confrontarlo con lo que voy a encontrar en la imagen radiográfica. En este otro caso tenemos la presencia de un odontoma compuesto que está impidiendo, que hay un obstáculo físico que impide, ¿verdad?, que este diente, en este caso es el 1.4, pueda seguir bajando. No puede bajar porque aquí hay un impedimento físico que le impide hacerlo. Por lo tanto, este diente tampoco va a erupcionar si yo no elimino esto. Si ustedes se fijan la diferencia, el diente 1.5 ya está completamente extraóseo, ¿verdad? Porque está la corona parcialmente cubierta por tejido óseo, pero la formación radicular aún está incompleta, por lo tanto esto está extraóseo, ¿verdad? A diferencia de este que aún está dentro del hueso porque tiene este impedimento físico, por lo tanto aquí se produce una erupción tardía. Y la otra cara de la moneda es la erupción precoz, es decir, aquel diente que acelera su migración hacia el plano oclusal, por lo tanto erupciona antes. Ahora, ¿por qué va a erupcionar antes? Porque o no tengo el temporal, ¿verdad?, el diente de leche, y eso va a significar que este diente va, como no tiene ese diente que le está, este diente definitivo, perdón, temporal, que le está guardando, entre comillas, el espacio para que erupcione, como no está porque se perdió por diferentes causas, este otro diente va, ya comenzando la formación radicular, va a tener fuerza eruptiva, por lo tanto va a migrar hacia el plano oclusal. Y si el diente tiene espacio en la arcada, va a erupcionar, lo vamos a ver en boca, y el problema es que ya les dije que cuando el diente llega al plano oclusal y comienza el proceso de oclusión de la masticación, se induce el cierre apical. Y lo que puede suceder es que nos va a quedar con una raíz corta porque erupcionó antes. Y en los casos más severos vamos a hablar de la foliculitis expulsiva. ¿Y por qué se produce esta erupción precoz? Ya lo había mencionado, porque se pierde en forma muy prematura, precoz, el diente temporal. Y habitualmente esto puede suceder en los dientes anterosuperiores por traumatismos dentoalveolares, ¿verdad?, por avulsiones o luxaciones, o lo más probable es que sea por la enfermedad de caries y todas las complicaciones que ello puede llevar. Y en muchos casos hay que realizar las extracciones prematuras de los dientes temporales, y si no se pone un mantenedor de espacio en ese caso, lo que sucede es, si el diente ya estaba en estadio de evolución intraósea, va a tener fuerza eruptiva y ese diente va a erupcionar, llegando al plano oclusal, va a erupcionar y se va a inducir el cierre y nos puede quedar con una raíz más corta. Y el problema de un diente con raíz corta es si con el paso de los años, ¿verdad?, ese diente sufre, esa boca sufre enfermedad periodontal, ¿verdad?, la reabsorción radicular
vamos a tener un diente con raíz corta, por lo tanto el pronóstico va a ser peor. En el caso de que tuviésemos que realizar una rehabilitación en ese diente, también vamos a tener una raíz corta si estamos pensando en una prótesis fija perno, por ejemplo, etc. Y también van a haber causas generales, hormonales, factores locales que puedan condicionar esta erupción precoz. Pero la erupción precoz, el problema que conlleva, como ya les dije, es que vamos a tener un diente con una raíz más corta. Aquí tenemos en este caso, se perdieron los dientes, los molares temporales, por lo tanto estos premolares, fíjense ustedes, en este caso en el 4-4 ya está prácticamente en plano, y fíjense el grado de formación radicular que tiene. Este diente va a comenzar el cierre, se va a inducir el cierre apical y va a quedar con una relación corona radicular de 1:1. Incluso a veces, en casos más severos, hablamos de la foliculitis expulsiva, donde no se termina, o sea, la formación radicular es tan poca que el diente, o sea, el organismo termina expulsando el folículo y ahí el germen definitivo se pierde completamente. Entonces teníamos por una parte la erupción tardía, es decir, hay algo que impide que el diente definitivo erupcione en el momento que corresponde, y la contraparte es la erupción precoz, es decir, que nos va a erupcionar antes, con las consecuencias que ello puede conllevar, que es tener un diente con una raíz más corta, un enanismo radicular e incluso una foliculitis expulsiva. Cuando este diente no erupciona, el diente definitivo, lo que sucede es que persiste el diente temporal. Y en la persistencia del diente temporal es lo que llamamos el diente sumergido, que es un diente temporal, generalmente el segundo molar temporal, en la mayoría de los casos, pero también puede suceder en cualquier diente de la arcada dentaria temporal. Lo más común es que sea con el segundo molar. Este diente no va a tener reabsorción radicular, por lo tanto va a quedar persistente y queda bajo el plano oclusal si yo lo comparo con los dientes adyacentes. Si ustedes se fijan en la imagen radiográfica, en la panorámica, tenemos en el cuadrante 4, si vamos desde la línea media hacia distal, tenemos el 4-1, el 4-2, el 4-3, que está en mal posición, el 4-4, pero en la zona del 4-5 esto no es el 4-5, esto es un diente temporal, fíjense en las raíces, en el tamaño, y luego ya tengo el 4-6, 4-7 y el 4-8 que está en formación coronaria. Tengo la persistencia entonces del diente del diente 8.5. Es el segundo molar temporal, está bajo el plano oclusal y no hay reabsorción radicular. ¿Por qué? Porque el germen no está, el germen del definitivo. No está el germen del 4.5, esto es una agenesia, lo van a ver con la doctora Sierra en un ratito más. Lo mismo sucede en el otro lado, con el diente 3.5, tampoco está, por lo tanto tengo persistencia del diente 7.5, el diente está bajo el plano oclusal, es un diente sumergido, aunque es mucho más evidente en el diente 8.5. Persiste el diente temporal, hay agenesia. La mayoría de los casos son agenesias del diente definitivo, es decir, no está, o bien está en muy mal posición que no le va a permitir erupcionar. También esto puede estar asociado generalmente, como persiste, a anquilosis del diente temporal, es decir, anquilosis del diente sumergido. Entonces esto es importante identificarlo, porque si yo veo en boca persistencia del diente temporal, es decir, yo veo este diente temporal bajo el plano oclusal, ¿verdad? Ya tengo todos los otros dientes definitivos erupcionados, tengo que ver qué edad tiene el paciente y por qué este diente aún está en boca. Y ahí obviamente voy a solicitar el estudio radiográfico para ver si efectivamente el diente definitivo no está o está en mal posición, etc. Acá tenemos en la imagen inferior izquierda, tenemos persistencia de un diente sumergido, de un
incisivo temporal, ¿verdad? Esto es poco común, pero también lo pueden ver. ¿Por qué? Porque hay agenesia, falta del diente definitivo, por lo tanto hay persistencia del diente temporal. Este es un diente sumergido, el diente temporal está bajo el plano oclusal, y este diente temporal puede durar mucho tiempo, porque no hay reabsorción radicular. Como no, el diente definitivo o está en mal posición, pero no reabsorbió la raíz, por lo tanto el diente temporal tiene raíz y puede persistir incluso hasta la adultez. En este caso, también en la otra imagen radiográfica, perdón, tenemos el diente temporal sumergido bajo el plano oclusal. Podemos pensar que aquí hay anquilosis incluso de este diente o asincronía del desarrollo, como lo vamos a ver más adelante. Porque tenemos que siempre ver los dientes adyacentes. Fíjense el canino, en este caso de esta imagen radiográfica, el grado de formación radicular que tiene. Seguramente este canino no tiene la formación radicular completa, aún está intraóseo, pero tiene mucha raíz si yo lo comparo con los premolares. Estos premolares están en formación coronaria recién, o sea, por lo tanto aquí hay una sincronía del desarrollo. Algo está sucediendo aquí que está permitiendo que este diente esté persistente, ya quedó bajo el plano oclusal. Por lo tanto, cuando este diente se tenga que exfoliar, a lo mejor el proceso no va a ser tan fácil como uno esperaría, y se arranca, se escapa de la normalidad. La erupción del canino y el espacio pericoronario. Ustedes ya han visto en algunas radiografías panorámicas que les he mostrado, ¿verdad? Que el canino es un diente que generalmente viene muy mesioinclinado, está en posiciones muy altas en relación a los dientes adyacentes, ¿verdad? Entonces el canino necesita un estudio especial de su erupción. Aspectos que, además de los otros aspectos que ya vimos al inicio de la clase, edad, confrontación del diente temporal con del diente definitivo, perdón, con el temporal, la reabsorción de las raíces, la migración al plano oclusal, etcétera, aparte de todos esos factores que vimos al inicio de la clase, el canino necesita 3 consideraciones especiales y particulares cuando analizamos su erupción dentaria y su evolución. Uno es el eje o dirección de erupción, es decir, en qué dirección viene erupcionando el canino, es decir, viene mesioinclinado. Algunos ortodoncistas dicen que cuando son más de 25 grados de mesioinclinación, ese diente no va a llegar a plano. La amplitud del espacio pericoronario, normalmente un espacio pericoronario mayor de 3 milímetros lo estamos considerando un espacio pericoronario ensanchado, hiperplásico, y que eventualmente podría transformarse en un quiste dentígero o en un quiste coronarradicular, con las consecuencias de que esa patología lleva. Y la relación que pueda tener con las estructuras vecinas y la reacción que esté produciendo en esas estructuras vecinas, que puede ser, en el peor de los casos, rizálisis de los dientes vecinos. Por lo tanto, la erupción del canino tenemos que considerar estos 3 aspectos especiales. Cuando hablamos del 1-3, del 2-3, del 3-3 o del 4-3, tenemos que considerar su eje o dirección de erupción, tenemos que analizar su espacio pericoronario, más de 3 milímetros lo vamos a considerar un espacio pericoronario ensanchado, y por lo tanto tenemos que evaluar también la relación que tiene con las estructuras anatómicas vecinas que van a ser los dientes y la reacción que pueda producir en estos. Es decir, ¿está desplazando los dientes o está produciendo directamente rizálisis en los dientes vecinos? Y aquí hablamos de rizálisis porque es un proceso patológico, está produciendo un daño en el diente vecino. Acá tenemos un canino. Este diente ya completó su formación radicular. Vamos a ver que es un diente incluido más adelante, pero si ustedes se fijan, su eje de erupción es absolutamente mesioinclinado, casi en posición horizontal, por lo tanto este diente nunca iba a llegar a plano. Y tenemos que analizar esto, que es el espacio pericoronario. Este es un espacio pericoronario ensanchado. Eventualmente esto podría ser un quiste dentígero, un quiste coronodentario, y el problema de los quistes dentígeros es la rizálisis que puedan producir en los dientes vecinos. Por lo tanto, cuando hablamos de caninos,
fijarnos en eje o dirección de inserción, espacio pericoronario ensanchado, la amplitud del espacio pericoronario y la relación que pueda tener con las estructuras anatómicas vecinas. Acá tenemos otro caso, este paciente ya está con ortodoncia, ¿verdad? Vemos un espacio pericoronario muy ensanchado y vemos también aquí, en este caso, persistencia de del diente temporal, en este caso del diente 6.3. Y ya les mencioné antes, hablé de diente incluido, hay dos condiciones que son el diente incluido y el diente semi-incluido. Vamos a describir primero el diente semi-incluido. El diente semi-incluido es un diente en el cual la corona del diente no está completamente cubierta por tejido óseo, pero la formación radicular está completa, es decir, aquí ya hay un diente con un cierre apical. ¿Y qué importancia puede tener esto? Que si el diente ya terminó su cierre, su formación radicular, este diente ya no se va a movilizar para ninguna parte. Por lo tanto, aunque yo le cree espacio sacando un diente, el diente se va a mantener en su misma posición porque no tiene fuerza eruptiva, ya se terminó de formar la raíz. Esto es muy habitual de encontrar en los terceros molares, principalmente en los inferiores, en el 3.8 y en el 4.8, y es lo que da inicio a las pericoronaritis, que son un motivo de consulta muy habitual en los pacientes. Entonces, el diente semi-incluido es un diente cuya corona está parcialmente cubierta por tejido óseo, pero la formación radicular está completa. Es decir, este diente quedó a medio camino, por diferentes causas no completó su erupción y quedó con la corona parcialmente cubierta por tejido óseo. Pero cuando no alcanzó a romper el hueso, es decir, cuando ni siquiera se asomó, vamos a hablar del diente incluido, ese diente que está con la corona completamente cubierta por tejido óseo y que también terminó su formación radicular. Y esto suele suceder en los terceros molares, pero también en los caninos, porque los caninos, como son dientes que erupcionan después de los premolares, pueden quedar arriba y no tienen espacio para erupcionar, por lo tanto quedan incluidos. Diente con una corona completamente cubierta por tejido óseo, con la formación radicular completa, por lo tanto, en este caso, aunque yo extraiga el premolar, este diente no va a bajar porque ya se formó la corona, no tiene fuerza eruptiva. Y aquí tienen que entrar a trabajar los ortodoncistas. Y la última pregunta del Kahoot, para que vuelvan a conectarse con sus teléfonos. ¿Me avisan si se vuelve a ver la pantalla, por favor, del Kahoot? Sí, se ve. Me faltó la ganadora de Camila Cartes, la segunda pregunta. Muy bien, Camila. Y ahora vamos con la otra pregunta, con la última ya. El diente 3.6, ¿en qué estadio está? Identifiquen el diente 3.6 y en qué estadio está. El diente 3.6 está en evolución extraósea. Y vamos a ver quién es el ganador de hoy. Connie Jaramillo, la tercera, Luz Montilla, y el ganador o ganadora, Marcela Vela. Muy bien, Marcela.
Muy bien, Marcela, felicitaciones. Bueno, esto es además el tipo de preguntas de las pruebas prácticas. No las mismas, evidentemente, pero el tipo de, por eso es importante que participen para que se vayan entrenando con eso. Volvemos a la última patita de la clase. Se vuelve a ver la imagen de la presentación, ¿verdad? Sí, Entonces, el diente retenido. Ya hemos visto que hay diversas causas por las cuales estos dientes no pueden erupcionar. Cuando el diente, acabamos de ver, terminaba su formación radicular y estaba con la corona parcialmente cubierta por tejido óseo, y vamos a hablar del diente semi-incluido. Cuando terminaba su formación radicular y la corona estaba completamente dentro, es decir, ese diente nunca erupcionó, vamos a hablar de un diente incluido. Pero antes de llegar a eso, el diente estaba en formación radicular, ¿verdad? Y si nosotros lo pesquisamos, cuando ese diente está en evolución y tiene un impedimento físico para erupcionar, vamos a hablar de un diente retenido. Es decir, el diente retenido es este diente definitivo que está en evolución, es decir, está en evolución intraósea o en evolución extraósea, y hay un impedimento físico que no le permite erupcionar y no le permite llegar al lugar donde corresponde. Y en ese caso vamos a hablar de un diente retenido. ¿Y por qué es importante hacer la diferencia con el incluido y el semi-incluido? Porque el diente retenido, como está en evolución, tiene fuerza eruptiva. Es decir, en este caso, del diente que tiene, ya habíamos visto esta imagen, este es el diente 1-4, que tiene este odontoma que no le permite erupcionar, ¿verdad? Y por lo tanto el diente temporal está ahí, no se han reabsorbido las raíces. Como este diente, la imagen está cortada, pero está en formación, en evolución intraósea, porque ya está formándose la raíz, no se ha completado el cierre apical. Por lo tanto, si yo en este caso saco el temporal y saco el odontoma, este diente se va a poder desplazar y va a poder llegar a plano oclusal. Esa es la diferencia del diente retenido con el incluido y el semi-incluido. Incluido, semi-incluido, uno tiene la corona cubierta parcial o totalmente por tejido óseo, ¿verdad? Pero la formación radicular siempre está completa. En cambio, el diente retenido es un diente que está en evolución, por lo tanto es un diente que tiene fuerza eruptiva. Es decir, yo le estoy diciendo al clínico, si usted elimina ese impedimento físico para erupcionar, este diente se va a movilizar y va a poder llegar a plano oclusal. Y finalmente, la sincronía del desarrollo, que se producen dientes homólogos cuando no se desarrollan a la misma velocidad. Este es un caso, no es 100% asincronía del desarrollo porque tiene combinación con una agenesia, pero llegó el otro día al consultorio y no es tan fácil encontrar asincronía del desarrollo. Por eso lo puse igual. Estas son radiografías no nuestras, por eso no voy a hacer la crítica del negativo. Pero lo importante es la anomalía. Si ustedes se fijan en ese mismo paciente, en el cuadrante 2 tengo el 2-3, el 2-4, no tengo el 2-5 porque este es el diente temporal, tengo el 2-6 y el 2-7. Y en la radiografía superior, en la imagen, tengo el cuadrante 1, el 1-3, el 1-4, el 1-5, fíjense dónde está, tengo persistencia del diente temporal, 1-6, 1-7. Este diente temporal podría corroborarlo clínicamente porque, como les dije, la crítica del negativo acá no la voy a hacer. Lo más probable es que este diente esté sumergido, lo mismo que el 6-5. Y en este caso tengo el 1-5 en formación coronaria, en mal posición, a diferencia de este que acá tengo a la agenesia. Si yo aquí tuviese el diente, el premolar erupcionado, hablaría con 100% de certeza de una sincronía del desarrollo. Pero esto es lo que les quiero mostrar. Les dije que no eran 100% sincronía del desarrollo porque se combinaba en realidad con una agenesia.
Pero lo que estamos viendo acá es que este está recién en formación coronaria, y aquí evidentemente hay una sincronía porque los otros dientes ya están con los ápices cerrados. Ahí estamos hablando entonces de asincronía del desarrollo, cuando en un lado de la arcada tengo un diente en un estadio y en el otro tengo un estadio completamente muy acelerado o muy atrasado. ¿Alguna consulta hasta acá? Creo que esta es la última, antes de hacer, perdón. No, no es la última. Me falta el diente impactado, perdón. El diente impactado es un diente, ya hemos visto que estos dientes que no erupcionan pueden producir daño evidente en los otros dientes. Lo dijimos cuando hablamos del canino. Muchas veces en muchos informes radiográficos, o sea, no en informes radiográficos, sino que cuando hacen muchas veces los estudiantes descripciones de los dientes, mencionan impactados cuando en realidad los dientes están sobreproyectados en el diente vecino. Vamos a hablar de un diente impactado única y exclusivamente cuando ese diente esté produciendo un daño evidente en el diente adyacente, es decir, en el diente que está al lado. Y ese daño evidente va a ser una lesión de caries o una rizálisis, es decir, una reabsorción radicular patológica. Solamente en esos casos vamos a hablar de un diente impactado. Por ejemplo, si yo tengo acá esta Bite-Wing, esta aleta mordida, acá tengo el diente 4.8, este diente está sobreproyectado en el diente 4.7, no está impactado. Ahora, si yo aquí tuviese una lesión de caries, que en algunos textos ustedes las van a encontrar que dice caries por decúbito, en ese caso voy a hablar de un diente impactado, como es en la Bite-Wing que está en el inferior. Aquí, evidentemente, esta lesión de caries se produjo por la posición de este diente. O cuando tengo un proceso de rizálisis, aquí en el canino vemos que hay una reabsorción radicular completa del incisivo, es decir, este diente está impactado. Acá ustedes pueden ver el nivel de daño que pueden producir los caninos, por eso que es tan importante siempre, si yo evalúo clínicamente a un paciente, ver la edad que tiene, cuáles son los dientes que deberían estar en boca, y si no están en boca, yo tengo que hacer el estudio radiográfico necesario para evitar que se produzcan situaciones como esta. Y no que el paciente consulte cuando tiene los incisivos con movilidad, porque ya ahí generalmente no hay mucho que hacer. Ahora sí, antes de trasladarnos a Costa Rica con la doctora Sierra, la clase ha terminado. Si alguien quiere hacer algún comentario, si tiene alguna duda, porque vamos a hacer una pausa hasta a las 10 de la mañana nos vamos a conectar. Hay que considerar que tenemos 2 horas de diferencia con ella. No sé si hay alguna consulta o algún comentario, si no, hacemos una pequeña pausa y nos reencontramos a las 10. No, profe, no hay dudas. Perfecto, entonces a las 10 de la mañana nos vemos, 15 minutos para tomarse un café, tomar desayuno. Recuerden que hay otra link de conexión, así que esta reunión se cierra y a las 10 en el otro link. Profe, Dígame. una consulta, la asistencia de meterse al Kahoot o por meterse aquí así como al Zoom. Por meterse acá al Zoom, Al Zoom. Ah, a ya. la reunión. No es Zoom, pero igual queda Claro, sí, registrado con los nombres de el- usted. sí. ya. Pero Muchas gracias. además, la participación del Kahoot, en el caso nuestro, la doctora, porque la doctora Sierra no tiene Kahoot. Ya, perfecto. Es que se me había salido, entonces no sé si quedé marcado en el Ah, Kahoot. Sí, no se preocupe. sí quedaste marcado, no te preocupes porque estás acá en la reunión y se descarga de la reunión la asistencia. El Kahoot es para que reciban las décimas adicionales. Ah, ya, gracias. Entonces a las 10 esta reunión la vamos a cerrar.